Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de dónde nos vean o dónde nos escuchen. Es para nosotros un gusto, los locos del podcast, volver nuevamente por aquí. Hoy nos acompañan del equipo de Infotecarios mi buen amigo Santiago Villegas, empezando de mi lado derecho en pantalla. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Muy bien, afortunadamente disfrutando hoy de un bonito día de sol en Cali, Colombia, todavía en confinamiento, pero las cosas mejorando afortunadamente. Y veo dos caras conocidas muy interesantes, además aquí, Saúl, Antonio de nuestro equipo y Ana, pero voy a dejar que Antonio presente a Ana porque si no yo me extiendo un montón por cómo la quiero. Entonces, Antonio, ¿cómo va todo por México? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Un gusto saludarles como siempre desde el encierro caótico que nos ha generado esta pandemia, pero muy contento de estar con ustedes, de estar recibiendo aquí en Infotecarios en esta nueva versión que nos está haciendo, además de invitada de honor y especial, una persona muy destacada, que me da muchísimo gusto que en estos podcasts hemos tenido muchas personalidades de España y eso habla de lo fuerte que están las bibliotecas en España y de lo bien que lo han hecho a través de estos años. Pues nada, es un honor para mí presentar a Ana Broll y nuestro querido amigo Saúl nos va a brindar una parte de su pequeño, extenso currículum y vasta experiencia en las bibliotecas. Bienvenida, Ana, un gusto tenerte en Infotecarios. Gracias, es un honor para mí también que me habíais invitado y bueno, ser la madrina de esta nueva experiencia, pues bueno, también me hace ilusión. ¿Por qué no? Muchas gracias. Buenísimo, ¿no? Y además mencionarles que Ana, como bien mencionaba Toño, tiene una amplia experiencia. Regularmente nos falta un poco aire al momento de estar mencionándolo, pero les voy a contar un poco. Ana es directora de Innovación y Comunicación en la Red de Bibliotecas Públicas de Barcelona. Es diplomada en Biblioteconomía y Documentación, licenciada en Documentación, es posgradada en Nuevas Tecnologías, posgraduada de igual manera en Comunicación y Marketing, y bueno, se ha desarrollado en el área de bibliotecas públicas, particularmente en Cataluña. Actualmente coordina el programa de alfabetización y capacitación digital y el programa de Bibliolab. Yo creo que este es muy conocido por muchos los que estamos del otro lado del charco, los que están del otro lado del charco y también de este lado. Y bueno, también se desarrolla por allí con temas de comunicación y redes sociales. Me falta un poco de aire. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos, Ana? Muy bien, muy bien. No. Además, ojo, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero Ana, bueno, nosotros hacemos un pequeño, como buenos bibliotecólogos, hacemos un pequeño proceso de investigación. Entramos a tu página en LinkedIn. Yo entré y me di cuenta, porque hace mucho no entraba a LinkedIn, pues que estábamos ahí conectados. Y me di cuenta que estás cumpliendo una cifra muy interesante, 11 años y 11 meses en la red de bibliotecas. Así que pues mira, felicidades, sí. ese 11 es un número interesante, ¿no? Sí, Así es, exactamente. Mira, ni me había dado cuenta. LinkedIn no me ha avisado. O sea que... ¿Ya ves? Sí, es verdad. Eso, y tú has visto que hay una cantidad de memes en torno a 11-11, la gente escribe, yo no sé por qué, o sea, no sé por qué escribe 11-11 cuando son las 11:11 en algún lugar y pide un deseo, así que pues pidamos el deseo de tenerte en innovación de bibliotecas muchos años. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Esto amerita un aumento salarial, claro, a sus viendo. Bueno, me falta otro añito para otro trienio. Eso, así es, exactamente. Bueno, Ana, pues has hecho muchas cosas muy interesantes, pero Saúl mencionaba una que en particular nos ha llamado mucho la atención desde Colombia. Lo digo porque muchos bibliotecarios colombianos están conectados con ese proceso en el que tú eres mentora y partícipe de los laboratorios biblioteca con el Media Lab Prado. Sí. Cuéntanos un poquito de esto. ¿Qué es eso de laboratorios biblioteca y en qué papel interviene la red con el Media Lab en este programa? Bueno, el Laboratorios Bibliotecarios es una iniciativa del Ministerio de Cultura. Eso lo está coordinando Diego Gracia. Y bueno, empezaron a hacer, digamos, una especie de encuentros en Media Lab Prado. Esto lo hace el Ministerio de Cultura, la Subdirección General de Bibliotecas con la gente de Media Lab Prado. Pero
empezaron, digamos, eso, con unas conferencias sobre temas de innovación, charlas, y ya el año pasado, en noviembre del año pasado, a Diego pues se le ocurrió que no se podía hablar de innovación sin una parte práctica, ¿no? Entonces, lo que él trabajó fue empezar a hacer como una convocatoria de laboratorios para que diferentes profesionales de bibliotecas o de otros ámbitos, o sea, porque en el ámbito de innovación no tiene por qué ser solo bibliotecarios, hicieron una convocatoria pública, que en eso Media Lab Prado, pues, que es Marcos García, el director y también el impulsor de este proyecto, pues él utilizó esta metodología que era hacer una convocatoria abierta a bibliotecarios y profesionales del mundo que fuera para trabajar en un proyecto común. Había equipos que eran lo que llamábamos los promotores. El promotor siempre tenía que ser alguna biblioteca. Entonces, presentaba un proyecto donde quería hacer un prototipo, trabajar diferentes cosas, pues se trabajaron desde temas de edificios, desde temas de servicios a personas con discapacidad. Es decir, había diferentes propuestas y para trabajar estas propuestas se hacía en modo laboratorio de innovación, es decir, con participación de profesionales de diferentes ámbitos y que estaban allí durante 3 días trabajando pues las diferentes fases, ¿no? Pues de ideación, de trabajar un poco pues esa fase más de empezar a trabajar el prototipo y acababan con un prototipo que presentaban en una última sesión, ¿no? Eso como Bibliotecas de Barcelona, yo participé como mentora, pero luego también vino un grupo de bibliotecas, de profesionales que participó en nuestros laboratorios, trabajando un proyecto de diseño de espacio juvenil. Y querían encontrar pues gente, estuvo ahí trabajando con ellos pues Ana Ordaz, que la conocéis, que trabaja todo el tema de juegos. Hubo arquitectos también que estaban pensando en el diseño de los espacios. Bueno, gente distinta que es lo divertido y lo enriquecedor de la innovación, trabajando alrededor de hacer propuestas alrededor de ese proyecto. La experiencia fue súper, o sea, la gente, claro, participar en algo que estás siendo tú protagonista a la vez, es decir, aunque sí que es verdad que había alguna conferencia o alguna charla entre medio de esos talleres, lo más importante era que la gente podía trabajar, podía participar de una manera activa y no era como solo ir a un congreso que vas de oyente, sino que ahí tocaba trabajar y desarrollar ideas. Y bueno, yo creo que fue muy, muy enriquecedor para todos. Qué bueno. ¿Y salieron muchos prototipos? O sea, o básicamente se trataba de ese prototipo de la sala juvenil, todos los bibliotecarios concentrados en ese. No, había 9 proyectos. Había uno que era con un trabajo para diseño de servicios para personas con discapacidad, pero en la que ellos, es que además ese fue muy interesante, eran, bueno, discapacidad no, esta gente era un grupo de enfermos mentales que vinieron a trabajar ellos el prototipo y era un servicio pensado para ellos. Ese fue de ponerte a leer realmente, porque participaron esos usuarios en el prototipado de servicios de cosas en los que ellos quieren participar. Claro, buenísimo. Trabajar con ellos, entender, o sea, conectar sus ideas o cómo entienden el mundo y cómo entienden la biblioteca. Bueno, eso fue un esfuerzo, pero a la vez yo creo que fue de los más gratificantes, porque además ellos mismos presentaron el proyecto. Se les dio voz a la hora de hacer la presentación final y fueron 2 personas del equipo. Bueno, claro, fue muy... Ellos se sintieron como... Decían que, claro, que nadie les daba ese protagonismo, ¿no? Y, bueno, a nivel emocional fue muy fuerte también ese proyecto. Luego había otro de participación ciudadana, otro de talleres de robótica para chicos. Ahora no me acuerdo de todos, pero había 9 proyectos. Había otro sobre japonismos, que era una biblioteca de la Complutense que tiene un fondo muy interesante sobre Japón y cómo poner eso en la red y cómo la gente se pudiera apropiar de esos diseños que ya
pues diseños que hay sobre telas japonesas que lo pudieran utilizar diseñadores. Bueno, no, había realmente, bueno, proyectos muy chulos, real, sí, muy bonitos. Pero qué bonito eso. Bueno, tú sabes que me encanta las metodologías colaborativas, que el Design Thinking for Libraries es para mí casi que la herramienta principal de trabajo y seguramente es la que han estado usando en muchos de estos, pero me emociona mucho escuchar de la participación de personas que tienen algún tipo de o discapacidad mental o discapacidad física en estos procesos, porque digamos, es la garantía de que las herramientas se pueden flexibilizar para entender el lenguaje del otro y que la empatía sigue siendo la clave en estos procesos, ¿no? O sea, definitivamente. Saúl tenía unas preguntas respecto a los laboratorios y demás, porque yo he estado más cerca de esto, digamos, he seguido las charlas y además porque, como primicia, contémosle a la gente, este año, pues bueno, y en medio del confinamiento, se están llevando a cabo unas charlas abiertas alrededor de los temas del laboratorio, que eso es muy interesante saberlo. Saúl creo que estuvo en alguna. ¿En cuál estuviste tú, Saúl, que habías notado? Viendo por ahí las de mi compañero, compatriota, el buen amigo Daniel Goldín, por allí también, que lo invitaron, un personaje realmente, por la historia que tiene detrás de la biblioteca Vasconcelos, y la historia que guarda esa biblioteca también. Pero es muy interesante haber visto a Daniel por allí compartiendo con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo fue la experiencia con Daniel? Bueno, Daniel para mí es un referente. Además es una persona con un gran bagaje cultural, con una gran capacidad de reflexión crítica y bueno, que nos hace pensar a todos. Yo siempre digo que él es el que nos estira y hace que pensemos un poco más allá, ¿no? Él tiene una mirada que está un poco, está como dentro de uno mismo, pero a la vez va más lejos, ¿no? Él en este laboratorio, o sea, en esa charla hizo la reflexión inicial porque, bueno, yo me acuerdo que ahí estábamos hablando entre virtualidad y presencialidad y Daniel estaba como un poco en contra de esa contraposición, ¿no? Y él siempre pensa un poco, pero que es muy interesante porque te hace, bueno, eso, ir un poco más allá, ¿no? Yo digo que él tiene la habilidad de hacerte salir de tu zona de confort, ¿no? Y de hacerte pensar un poco, como que venga, espabilate y no me expliques lo de siempre, ¿no? Él siempre dice, no me expliquéis lo que ya he oído tantas veces, ¿no? Quiero algo nuevo, ¿no? Y tienes razón, ¿no? Y bueno, él hizo esta reflexión sobre la conversación, sobre todo sobre la biblioteca como espacio de conversación y la importancia de la conversación más allá de si se da en espacios virtuales, en espacios presenciales, sino como esta esencia de un lugar no solo de la conversación con el otro, ¿no? Y bueno, yo creo que hizo una reflexión muy acertada sobre ese tema, ¿no? Que él también tenía la teoría, ¿no? Y que es también verdad que estamos en esta pandemia que nos ha hecho casi actuar sin pensar, ¿no? Muchas cosas que parece que estás como arrollado por un vendaval que te pasa por encima y no te da tiempo, y él reivindicaba esa necesidad de conversar con uno mismo, pensar, conversar con el otro, de tomarse ese tiempo de reflexión, que parece que nos andamos todos locos sin reflexionar sobre lo que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, yo creo que era muy pertinente esa visión, sí. Con esas reflexiones y ese llevarte a filosofar casi en este proceso de aislamiento, ¿ustedes hacia dónde creen que deben de ir las bibliotecas públicas en Cataluña en ese proceso de innovación y de desarrollo? Porque bueno, al final todos estábamos con una inercia y paramos totalmente. Parece que de todo se hablaba de innovación y posteriormente ahora todo es COVID. Entonces, ¿ustedes cómo ven y hacia dónde hay que dirigirlo? Bueno, yo creo que hay una parte, todo el tema de los laboratorios, que sí que es verdad que los proyectos han quedado parados en ese sentido, porque nosotros estábamos trabajando muchos proyectos que estaban a nivel presencial. Sí que se intentaron hacer algunas sesiones en la virtualidad, algunos se han podido hacer, es decir, nosotros trabajamos en un proyecto que se llama Technovation Girls, que tú viniste, Santiago, ¿te acuerdas a ver esa? Bueno,
Pues ahí las chicas, que ese proyecto se trata de un grupo de chicas que es además solo para chicas, ¿eh? Es para, digamos, incentivar todas las vocaciones STEAM entre las chicas jóvenes. Y entonces ese proyecto, ellas aprenden a través de un reto que se proponen ellas como equipo. Tienen un grupo de mentores que les van ayudando y tienen que, lo tienen que resolver con una aplicación, con una app móvil, ¿vale? Y esa aplicación luego lo presentan en un concurso y ahora han seguido, claro, ellas han tenido que seguir todas las sesiones en virtual con sus mentoras y mentores y, van a presentar los proyectos el 27 de junio en lo que es la final a nivel de aquí de Cataluña, ¿no? Y, están todas como súper emocionadas. Entonces, algún proyecto sí que se ha podido seguir a nivel, digamos, virtual, pero otros no. Otros se han quedado, digamos, a la espera de poder reprender, de poder volver a las bibliotecas. No sabemos exactamente cuándo podremos tener actividad presencial. Siempre parece que todo iba muy lento y ahora parece que se está acelerando. Igual, ahora en verano ya podremos tener grupos, aunque sea solo con el 50% de la capacidad del aforo y todas esas historias, ¿no? Y guardando distancias y no sé qué cuántas más historias más. Pero yo creo que sí que vamos a poder continuar con los proyectos y si no, como mínimo, pues a partir de septiembre se podrán seguir todos los que se habían iniciado. Esto a nivel de innovación. Luego, ¿cómo va a ser la biblioteca o qué vamos a tener que pensar? Yo creo que tenemos como que digerir todo lo que ha pasado y todos los aprendizajes, que también han sido aprendizajes de lo que debemos trabajar. Sobre todo, aquí se ha visto que las bibliotecas que estábamos realmente con proyectos digitales, pues que teníamos presencia en redes sociales, que podíamos hacer emisiones de streaming por YouTube, que se ha podido seguir haciendo toda la programación de actividades, sino toda una parte a través de canales digitales. Pues las que habíamos trabajado en ese camino, pues nos ha venido muy bien, porque hemos aprendido mucho, pero ya teníamos esos canales y ese público en esos canales. También, pues, el préstamo de libro electrónico, digitalización de contenidos, y en eso hay que seguir trabajando. Y lo decía el otro día un poco, no es una contraposición entre digital y presencial, es simplemente vías, canales diferentes, pero que hay que tenerlos abiertos todo, ¿no? Porque a veces ese canal digital nos salva cuando el presencial no está y al revés, ¿no? O sea que ni sin uno ni sin el otro, ¿no? Con los dos. Claro. Ana, de la mano con este tema y con base a la experiencia que tienes en comunicación y imagen corporativa, ¿cómo consideras que vaya a ser esta evolución en el consumo de la información por parte de los usuarios? Porque si bien las bibliotecas universitarias tienen público cautivo que se va a adaptar con base al regreso a clases, ¿no? Pero las bibliotecas públicas, ¿tú crees que esta nueva forma de consumir información, que los que faltaban por integrarse a las tecnologías lo han estado haciendo a lo largo de esta pandemia, crees que nos afecte en cuanto a los públicos, a los servicios? ¿O cuál crees que tú, cómo visualizas el futuro de esto? Yo creo que nos hemos visto todos obligados a consumir digital porque no había otra, ¿no? Pero siguen habiendo muchas desigualdades también en el acceso al consumo, que eso hay que tenerlo también muy presente, ¿no? Y como biblioteca pública, sobre todo. Yo creo que hay una cosa que el público nos va a demandar, que es calidad en los contenidos. Es decir, ahora no se van a conformar con cualquier cosa. Han visto, yo creo, también las posibilidades que da los contenidos digitales. Ha habido un exceso también de mucha oferta, de cosas de todos los niveles, y lo que nos tenemos que concentrar es realmente por ofrecer contenidos de calidad y que tengan sentido en la lógica de nuestros objetivos, ¿no? Yo creo que hay un público ahí que realmente consume este tipo de información, otro que lo ha conocido y otro que simplemente ni se ha acercado ni le ha interesado, también es verdad, ¿no?
o porque no tenía posibilidades, o simplemente hay gente que te dice que no le interesa, ¿no? Que él lo que quiere es o ella, que volvamos a la biblioteca y seguir con la comunicación en presencial, ¿no? Bueno, yo creo que habrá que irse adaptando y viendo quién está en cada medio y cuáles son los contenidos para cada público, porque seguramente no son igual. Nosotros ahora hemos hecho una traslación, es decir, todo lo que teníamos programado en los canales presenciales lo hemos virtualizado o digitalizado, pero yo creo que nos falta adaptación también de ver si realmente ese público que está en el canal digital quiere los mismos productos o quiere otras experiencias, ¿no? O quiere disfrutar de otras experiencias. Bueno, hay que ir viendo lo que... El desarrollo. Muy interesante lo que dices tú digamos, respecto de estas personas que en medio de la transformación digital obligatoria que estamos viviendo las bibliotecas, porque creo que no hay otra forma de llamarla sino obligatoria, Sí. También surgen bueno, o de alguna manera se intensifican estas personas que dicen, pues yo no quiero pasar a lo digital, ¿cierto? O sea, yo básicamente no me siento cómodo y tienen todo el derecho de hacerlo. La respuesta que tendremos que dar las bibliotecas también es manteniendo esa línea de empoderamiento que tenemos como dentro de nuestros objetivos, es cómo resolver ese problema, bueno, no lo llamemos problema, llamémoslo reto, cuando estamos en un contexto 100% digital o 100% remoto, mejor, porque no tiene que ser digital, cómo resolverlo para esas personas que no quieren entrar en el mundo digital, pero que exigen pues un servicio bibliotecario remoto para estas circunstancias. Eso lo voy a dejar simplemente en el aire, porque estaba buscando, me gustó mucho que me mencionaras las Technovations, estaba buscando el enlace de Technovation, que por aquí lo tengo, porque creo que van a transmitir el evento, ¿no? En technovationchallenge.org. Sí. Muy bien. Sí. Yo voy a copiarlo aquí en nuestro chat para que en un momento lo ponga en un banner Saúl, para que la gente pueda entrar a verlo, porque es un evento muy bonito, es muy inspirador. Yo tuve el placer de estar viendo a varias de las mentoras, entre las que está Ana, y se da cuenta uno de cantidad de cosas. Es un poco lo que nos pasó con el racismo, guardando proporciones, que ahora con el Black Lives Matter nos dimos cuenta que todos teníamos unos microracismos, o sea que finalmente en la cotidianidad uno no se da cuenta. Y esto nos pasa también con muchas de las actitudes machistas cotidianas que tienen que ver con cosas tan simples como reconocer el valor de las científicas en los distintos aportes que han hecho a la tecnología, a la ciencia, en la humanidad. Esa fue una ponencia que estuvo también en el evento de innovación en bibliotecas que tuve el placer de estar en Barcelona, y luego en Technovation Girls, o sea, estuve en ambos. No recuerdo el nombre de la profesora, Ana, de pronto lo tiene. Nuria Salán. Gloria Salán. Nuria. Nuria, Nuria Salán, sí, Nuria recuerdo, Salán. Exactamente. Muy bien. Es impresionante, es inspiradora, y creo que hay que ver esos posts que pone Nuria. O sea, solo quería contar eso porque creo que tenemos una deuda grande, y más aún si somos bibliotecarios, porque hay que reconocer que el mundo de las bibliotecas es un matriarcado en el que hay que reconocer ese valor, porque si ustedes pasan a observar la teoría de la documentación y las ciencias de la información, curiosamente, aunque las bibliotecas son un matriarcado, muchos de los representantes son masculinos. Entonces uno dice, no tiene sentido, tiene que haber mucho aporte, ¿no? Mucho aporte de las mujeres que estamos invisibilizando de alguna manera. Siempre decíamos que hay mucha bibliotecaria y mucho jefe. Muy bien, ese es otro tema. Pero muy bien. Está ahí. También, hay muchas... a tenor de lo que decías de Nuria Salán, que es esta profesora de la Universidad Politécnica de Cataluña, y que ella es una defensora de las vocaciones de las mujeres y de ese reconocimiento, ¿no? Porque ella dice que realmente está invisibilizado. Ella hizo un trabajo muy importante también en Wikipedia para poner en la Wikipedia todas las mujeres científicas, que le decía que no podía entender, que empezaba a buscar y no encontraba a nadie, ¿no? Ella es como una luchadora, y dice que ella lleva esa lucha
y la va a llegar hasta el final, porque ella se encontró que estaba en su aula. Ella hacía de ingeniero de materiales, creo que es, y solo eran 2 mujeres en una aula llena de hombres, ¿no? Y que siempre los profesores les preguntaban a ellas. Y era también, ella veía ahí como una intención para ver si realmente eran como esa actitud más paternalista de, chicas, ¿lo habéis entendido? Porque, claro, igual no lo entiendes, ¿no? Y ella era como, sacó la mejor nota de su promoción, dice, gracias a esos profesores que siempre me estaban preguntando y yo por orgullo y pues sabía, me va a tocar a mí, pues ella decía, claro, me sabía más que nadie, por eso saqué la mejor nota. Dice, o sea que gracias a ese micromachismo sigo mi carrera con matrícula, ¿no? Pero bueno, que es verdad que a veces no nos damos cuenta, es la propia sociedad, yo también entiendo, que a veces es, bueno, pues uno no tampoco a veces no es ese profesor no tiene ninguna intención, pero sigue patrones y modelos que bueno, que hay que revisar, Totalmente de acuerdo, así es. Y revisemos esos modelos, aprovechemos estos espacios de reflexión y autorreflexión que tenemos a propósito de todo lo que nos invade hoy y realmente pues tratar de cambiarlos. Eso es fundamental, repensarse. Bueno, Ana, pero otra vez, no me puedo quedar conversando contigo todo el día porque yo sé que Antonio... Sí, yo quiero hacer otra pregunta, Exacto. Y Antonio lanzó unos servicios, sí, eso nos pasa. Antonio lanzó unos servicios muy interesantes en sus bibliotecas a propósito. Bueno, Antonio está en un entorno académico, o sea, en un entorno de bibliotecas académicas, que eso es bien interesante. Pero Antonio ha lanzado pues unos servicios digitales a propósito de esto y seguramente él nos puede contar un poco de lo que ha pasado y las preguntas que tienes para Ana, Antonio, ¿no? Sí, a mí me interesa mucho y me llama mucho la atención el perfil de Ana por esta especialidad que tienes en comunicación, que yo creo que no, ha sido un tema que ha adolecido a lo largo de la historia de las bibliotecas, el que el bibliotecario no tenga esa capacidad de comunicar lo que está haciendo. Y me gustaría que nos brindaras esa parte de en qué te ha servido especializarte en estos temas de comunicación de imagen corporativa para mejorar los servicios bibliotecarios. Bueno, yo creo que más que para mejorar los servicios bibliotecarios, lo que nos damos cuenta es que estamos haciendo realmente estamos desarrollando servicios y proyectos de calidad y que nos falta, digamos, esa comunicación o ese hacerlo llegar no solo al público en general, sino también a los medios de comunicación. Yo creo que las bibliotecas adolecemos de poca presencia en medios de comunicación y hay una parte que es fundamental que hay que trabajar para generar contenidos también, ¿no? Y dar, o sea, uno no puede esperar que una televisión o que un medio de comunicación le venga a llamar a la puerta, uno tiene que ser activo y entonces esa capacidad, somos como más, digamos, el mundo bibliotecario somos como no tan activos en ese sentido. Nos parece que, bueno, lo nuestro igual no es tan importante, ¿no? Y es como a veces esa sensación de que, bueno, tampoco hace falta comunicar tanto, ¿no? Como si fuéramos a molestar por comunicar, ¿no? Algo así. Y, bueno, yo creo que hay la comunicación con los usuarios, esa es muy importante y esa es una parte que hemos trabajado y hacer llegar toda esa información, pero lo que estamos ahora, digamos, trabajando más es todo el tema de la comunicación con los medios, ¿no? Que esa es también muy interesante, porque si sales en medios de comunicación, si las bibliotecas, sus proyectos salen en medios de comunicación, también llegan a un público mucho más amplio y más allá de los usuarios, ¿no? De los usuarios que ya tenemos, pues o con carnet de bibliotecas o porque se han apuntado a nuestras listas de comunicación con los boletines electrónicos o porque son seguidores nuestros en redes sociales. El impacto que tiene un medio de comunicación, pues eso, audiovisual o en prensa, es un impacto mucho más grande y realmente llegas a mucha más gente. Sí, finalmente les generas un sentido de pertenencia a los usuarios a través de este tipo de campañas.
Sí, bueno, y hay que trabajar mucho eso, los dossiers de prensa, con datos, no con cualquier tontería. O sea, ahora, por ejemplo, nosotros vamos a empezar a lanzar a partir del 2 de julio lo que son actividades en línea a las 10 de la noche. Le vamos a llamar la hora golfa. Pues bueno, claro, entonces eso nos ha parecido que de cara a comunicación es muy interesante. Entonces ya estamos preparando el dossier con todo, bueno, con todos los primeros programas y bueno, esperemos que tenga también digamos ahora no me sale la palabra en castellano, su ressò en catalán. Es que a veces me pasa que me sale la palabra en catalán. Pero me encanta escuchar el catalán otra vez, eso me parece. Ressò es como que tenga, bueno, no sería eco, no me sale la palabra. Bueno, ¿Impacto? Impacto en los medios de comunicación, sí, que lo recojan. Solo vamos a enviar, pues vamos a hacer a través de nota de prensa y bueno, presentar ese nuevo proyecto a final de la semana que viene. Sí. Va a salir todo esto. Y luego hay una cosa que en el tema de comunicación también salía el otro día, que tenemos también que acostumbrarnos a escuchar, que comunicar no es solo hablar nosotros, claro. Es escuchar al otro. Y escuchar también qué es lo que el otro quiere saber de nosotros, que eso es difícil. Uno sabe lo que quiere que sepan los demás de uno mismo o de una organización, pero digamos que el reto está en saber qué quieren saber de ti, qué les interesa a los demás sobre ti. Y para eso hay que escuchar qué es qué es lo que puede acabar interesando, ¿no? Y ahí tenemos un reto también en escuchar qué quieren saber los demás de nosotros, no solo yo qué quiero explicar de mí, ¿no? Yo creo que tocas un tema bien importante. Sí, el tema de escuchar es interesante porque finalmente pues la biblioteca está para ayudar a su comunidad. Entonces, regularmente lo que queremos es vender nuestros servicios o llevar nuestros servicios, pero nunca escuchamos cuáles son sus necesidades realmente. Y ahí la biblioteca, cuando escucha realmente a su comunidad, entonces sí comienza con ese proceso de transformación social que tiene como función la biblioteca también. Yo creo que sí. Sí que lo escuchamos, pero escuchamos poco o con poca conciencia de lo que significa escuchar. Y eso se ve un poco más en las bibliotecas universitarias que en las públicas. En las públicas todavía hay un poco más de contacto personal y te interrelacionas más con el usuario, pero en la biblioteca universitaria, como hay un desarrollo de colecciones que va ligado a los programas educativos, dan por un hecho que ese es el servicio que necesita el usuario y no siempre es así. Los jóvenes hoy tienen otros hábitos de estar y de visitar la biblioteca, ya no es igual que hace años, ¿no? Claro, yo creo que hay que fomentar esos espacios de participación pero de participación real, o sea, no por pose, porque a veces estamos con modas, ¿no? Parece que ahora, bueno, hay que participar. No. La participación implica un compromiso por todas las partes que participan y un compromiso también de aceptar las propuestas del otro y de incorporarlas. Entonces, cuando uno abre esos espacios de participación o en los laboratorios, lo que tiene que tener muy claro es que van a haber propuestas que igual no estaban en tu cabeza o en tu línea, pero que también hay que aceptarlas y hay que tirarlas hacia adelante, porque si no, al final, si la participación solo se convierte en que cojo de la participación lo que me interesa para mí, previamente lo tenía planeado, al final la gente no quiere participar porque dice, bueno, ¿para qué? ¿Para qué voy a participar aquí si al final no me van a escuchar? Entonces, yo creo que es muy interesante estar cuando son actitudes, o sea, cuando uno está en un proceso de participación, de colaboración, de coworking, de trabajo con los demás, tiene que estar abierto también a propuestas inesperadas y no siempre lo que a uno le gustaría que pasara. Y eso también hay que tenerlo, ese respeto al otro, ese respeto a que hay propuestas con las que tú no cuentas, pero que son también muy válidas, ¿no? Y reconocer al otro, reconocer y darle el poder. Yo digo que siempre innovar es dar el poder al que tienes enfrente. Porque si no cedes el poder,
sí, no es una relación de poder, tiene que ser una relación de colaboración y de colaboración real y de entenderlo así. Y a veces, bueno, en las organizaciones tenemos también esos mecanismos heredados, ¿no? Que como soy la organización, yo ya te diré qué es lo mejor o cómo vamos a trabajar, ¿no? Y eso hay que quitárselo de encima, porque si no, no se puede colaborar de manera sincera, por entendernos. Claro. Eso está maravilloso. Yo creo que en resumen, esto también lo decía mucho Daniel en la sesión de laboratorios bibliotecas, pues de la capacidad de la escucha, del entender que el otro es un interlocutor válido, porque tiene sus perspectivas propias, porque tiene un desarrollo personal, histórico, sociocultural que digamos, tiene derecho a tener, y que ese tener derecho al otro es el que nos permite escuchar profundamente, y se conecta otra vez con lo que mencionaba, que creo que es lo que identifica tu trabajo. Si yo tuviera que definir en una palabra alguna cualidad que alcancé a detectar en la visita a las bibliotecas que tuve el placer de tener a tus bibliotecas allá en Cataluña, creo que es la empatía, creo que es la capacidad de escuchar a tus bibliotecarios, pero también escuchar a tus públicos y de, por tanto, desarrollar servicios que respondan a esas realidades particulares, ¿sí? Aun cuando la realidad no le toque a uno directamente, ¿cierto? Es decir, quiero decir, no sea parte de la realidad propia, que eso es la escucha llevada a otro nivel, ¿cierto? Es la escucha llevada a la acción, que creo que es también lo que nos ha faltado en bibliotecas. Sí, yo creo que, y además una ciudad como Barcelona, que tú pudiste ver que hay bibliotecas muy distintas, en barrios también muy distintos. Así es. La capacidad de adaptación de cada uno de los equipos es esencial, y la adaptación al territorio. O sea, la gente que trabaja en bibliotecas tiene una capacidad muy grande de adaptación a situaciones muy diversas. Y una ciudad como Barcelona tiene situaciones muy diversas dependiendo de los barrios donde esté la biblioteca. Y eso es un valor muy, muy importante de la red de bibliotecas de Barcelona, esa adaptación al territorio y esa conexión con todo lo que pasa en el territorio. Por eso también, cuando hablábamos el otro día de presencialidad o virtualidad, digo, sí, virtualidad, pero siempre adaptada. La biblioteca está tocando con los pies en el suelo, ¿no? De alguna manera está arraigada en un territorio concreto, con unas necesidades muy concretas también de la gente que vive allí, y eso no hay que perderlo de vista. Uno puede ofrecer servicios virtuales, pero teniendo en cuenta que al final son personas terrenales que están en situaciones distintas, ¿no? Dependiendo, y eso tampoco se puede perder de vista. Yo creo que Bibliotecas de Barcelona lo ha tenido claro desde el principio, y esa idea de territorialidad y cercanía, o sea, proximidad a las personas es, bueno, uno de los valores que nos caracteriza y que creo que tenemos que seguir conservando. Sí. Maravilloso, maravilloso. Pues deberíamos copiar, eso sí, se puede copiar y pegar, porque ese es un valor, ¿no? Ese es un propósito, esa no es una metodología, es un propósito que deberíamos de alguna manera apropiarnos de él en muchas bibliotecas en el mundo, ¿no? Y que seguro que muchas ya lo hacen, eso estoy segura. También es cierto, Saúl, quizás lo hacen, ¿no? Pero no lo mencionan como se comentaba hace un momento, ¿no? Falta, como dicen en nuestro pueblo, en México, les falta cacarear un poco los huevos, ¿no? Y es un poco eso, ¿no? Dar a conocer esas cosas positivas, pero también me da la impresión que en esos procesos de innovación también habría que dar a conocer lo negativo, ¿no? Dónde se ha fallado y cómo los demás pueden aprovechar esos actos fallidos. Bueno, seguro que hay cosas que no han acabado de funcionar, ¿no? Y en algunos proyectos, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con una biblioteca que lo que está trabajando es con jóvenes en riesgo de exclusión a través de los videojuegos. Y bueno, ahí hemos tenido, es un proyecto que yo creo que ahora ya está bastante
digamos, encaminado, pero hemos tenido nuestros más y nuestros menos en ese proyecto, porque hacer que un proyecto de juego vaya más allá del juego, es decir, utilizar la herramienta del juego como participación de los jóvenes en el propio proyecto de biblioteca, bueno, nos ha costado, porque la gente se iba un poco por las ramas y había muchos chicos que venían solo a jugar y como diciendo, bueno, a mí no me des la vara con participación, yo vine aquí a jugar al FIFA o a no sé qué, ¿no? Y eso ha costado, o sea, no es tan fácil tampoco, ¿no? Encontrar también los mentores que sepan llevar el juego a un proyecto de desarrollo personal y que no sea solo jugar por jugar, bueno, eso ha costado también. Encontrar los liderazgos dentro de los grupos de los chicos y que acaben no participando siempre los mismos, sino que sea realmente una cosa equitativa. En el tema del juego, el tema de la participación de las chicas, bueno, eso lo intentábamos y no ha salido muy bien porque hay mucho más varones participando de esos proyectos que chicas. Bueno, no todo es tan fantástico, ¿no? Pero bueno, en eso estamos y se prueban muchas cosas. Yo creo que también la ventaja de los laboratorios es que se puede probar y que si algo no funciona, pues se puede cambiar o se puede aprovechar la experiencia para mejorar, ¿no? Fallar no es un problema. O sea, yo creo que en eso sí que a veces pecamos un poco de tener miedo a que falle. Bueno, que si falló fue un aprendizaje y luego ese fallo se puede, digamos, retomar y reorientar, ¿no? Y no hace... Mucha gente me dice, es que si luego no funciona, y digo, eso no es importante. Hombre, todos queremos que funcionen las cosas, ¿no? Y que acabemos... Pero que de los errores uno aprende y los errores forman parte de ese proceso y no tiene que haber miedo a fallar o a no conseguir todos los objetivos. Eso es bueno incluso, no tiene tanta perfección, a veces da miedo, más vale no ser tan perfectos. Claro, eso de hablar un poco más de los errores siempre es bueno, ¿no? No solamente hablar de la experiencia que funcionó, sino hablar de esto que puede que falle y bueno, ahora que decían eso de copia y pega, pues bueno, también cuando llevamos ciertas prácticas a otros entornos o a otras latitudes, también es que podemos encontrarnos con otras variables que pueden hacernos que el mismo proyecto falle cuando ha tenido éxito en otra latitud finalmente. Sí, seguro. A propósito de errores, me caí por algún motivo, pero era que quería estar al lado de Ana, o sea, simplemente quería quedar al lado de Ana. Entonces, me caí de StreamYard y me cambié de lado. No, pero hablando de errores, Ana, porque es importante eso. Hemos querido hacer en Infotecarios, queremos hacer siempre muchas cosas, a veces no nos da el tiempo o no lo organizamos suficientemente bien. Hemos querido hacer un equivalente a las Fuck Up Nights, no sé si las conoces, que son las que hacen los emprendedores. Eso empezó en México, de hecho, una emprendedora mexicana la empezó a hacer, creo que en California, y es historias solamente de fracasos en emprendimiento. Sí, o sea, se reúnen a hacer como, ¿cómo lo llamaríamos? Una catarsis, ¿no? De sus errores. Y creo que en bibliotecas nos falta mucho eso, nos falta hacer catarsis, porque siempre estamos, bueno, hay quejas, digamos, universales en bibliotecas. Pues que no tenemos dinero, que las administraciones no nos prestan atención, que no nos valoran. Eso es más o menos estándar. Pero digamos, en términos de los proyectos, no conozco iniciativas que lo hagan. Deberíamos animarnos con el laboratorio, con laboratorios de bibliotecas, con Media Lab. Hacer eso estaría bien. Claro, un fuck-up library. Fallidos. Exactamente, así es. Vamos a dejarlo de tarea porque creo que hay que trabajarle a ese tema. Así es. Bueno, fíjate que en la conferencia de Creando Enlaces del año antepasado, sí hubo ese tema de gente de la ALA que llevó a cabo, y el programa de ellos era enfocado directamente a mujeres en la ciencia, y hablaban de las experiencias que habían tenido, y sí se hizo ese ejercicio de especie de catarsis, en donde ellos decían, esto no lo hagan, esto no funciona, esto no salió así, y fue muy enriquecedor. Maravilloso.
Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pues sí. Ana, como siempre, nosotros nos quedamos cortos de tiempo, ya yo creo que vamos llegando al final del podcast y seguramente hay algunas conclusiones, sobre todo en tu línea, que es la innovación en la comunicación. Quisiéramos que nos dieras como unas claves fundamentales, es decir, unas actividades, metodologías, propósitos, si quieres, que tendrían que guiar hoy esas áreas de la innovación por un lado y de la comunicación por el otro, o juntas, como prefieras, para los bibliotecarios en estos contextos que para mí, Santiago, esto ya no estoy diciéndolo a nombre de nadie, pues creo que será un contexto permanente, es decir, ya lo único que tendremos permanente es esta sensación de que tenemos que tener medios remotos, tenemos que establecer relaciones en donde la virtualidad y la presencialidad son la extensión de la otra, donde no hay una competencia, pero en términos de la innovación y la comunicación, ¿tú qué claves le dejas a los bibliotecarios de nuestro podcast? Bueno, yo diría que en términos de innovación hay un tema para mí muy importante que es la actitud personal. Para innovar no hay que tener miedo, eso diría lo primero. O sea, hay que atreverse a hacer cosas, atreverse a fallar, que es lo que hemos dicho. Un proceso de innovación no siempre acaba con un prototipo, digamos, que cumpla nuestros objetivos. Pero eso no importa y lo importante es disfrutar del proceso de innovación. El proceso tiene que estar documentado y tiene que ser un proceso que siga un procedimiento, digamos, con unos pasos. O sea, no innovar como cualquier proceso necesita de unas pautas y de seguir unas metodologías. En el campo de bibliotecas, pues tenemos esa metodología tan fantástica que es el Design Thinking for Libraries y yo creo que es una buena metodología. Hay otras, pero esa es una buena metodología a aplicar y que puede servirnos para seguir todo este proceso. Y para el tema de comunicación, pues lo que hemos dicho, o sea, a trabajar todos nuestros, digamos, nuestros proyectos para enfocarlos de cara a comunicarlos a nuestros usuarios, pero sobre todo también a los medios de comunicación, ¿no? Porque, bueno, yo creo que en tema de bibliotecas somos como muy prudentes siempre, demasiado prudentes y hay que ser más atrevidos a mostrar lo que estamos haciendo, porque seguramente estamos haciendo proyectos muy interesantes y a veces se quedan solo en la comunicación, digamos, profesional, ¿no? No vamos más allá y yo creo que hay que ir a medios de comunicación porque realmente hay proyectos que son interesantes y que si sabemos venderlos bien, pues seguramente saldrán publicados en otros ámbitos, en otros entornos, no solo el profesional de bibliotecas. Muy bien. Pues maravilloso, me quedo con esos claves por aquí. No sé si Saúl y Antonio quieran un cierre más especial con Ana. No, yo creo que nos ha dejado bastante, Toño. Importante, muy interesante lo que platica. A mí nada más me queda una sola duda y que me gustaría preguntarle, es que me encanta saber cómo está en el mundo. ¿Cómo es tu colaboración con bibliotecas públicas con las universitarias? ¿Sí hay una vinculación real? Porque suele pasar que en Latinoamérica, no sé si todavía en Europa también, las bibliotecas universitarias son como las vacas sagradas de las bibliotecas y las bibliotecas públicas somos como los piojosos. Entonces, patitas feas. Ajá, exactamente. Entonces, me gustaría saber, porque realmente yo sí pienso que una biblioteca es una biblioteca universitaria especializada, pública, privada, como sea, pero debemos de tener la misma función y deberíamos de estar todos vinculados de alguna forma. Pero tristemente no se da el caso, ¿verdad? En todas las situaciones. Mi pregunta sería esa. Bueno, yo creo que se han hecho colaboraciones, pero colaboraciones tímidas a nivel de biblioteca. Sí que se han intentado trabajar. Hubo un tiempo que seguramente la conoceréis, Carme Fenoll, cuando estaba ella al frente de las bibliotecas en Cataluña, ella hizo un convenio con las universidades porque realmente ella creía en esta colaboración de biblioteca pública y biblioteca universitaria. Esa línea de trabajo, pues bueno, no ha acabado
consolidándose, pero sí que han quedado proyectos, sobre todo en el tema de laboratorios. Todos los proyectos de ciencia ciudadana pues, se han hecho con universidades, con fundaciones que están trabajando laboratorios también en las universidades. Se ha trabajado con la Universidad Oberta de Cataluña también, proyectos de préstamo interbibliotecario y de documentos de esa universidad y también en el ámbito digital. Y después se han trabajado también con la Universidad Politécnica de Cataluña, que ahora está precisamente, Carme Fenal está allí trabajando en esa biblioteca en el gabinete del rector de la Universidad Politécnica. Pues sí que se han trabajado proyectos a nivel de laboratorios y con bibliotecas públicas y escuelas, ¿no? Pero son como proyectos, así a nivel de trabajar juntos, a nivel de colaboración más general, yo creo que no. Pero hay esos pequeños intentos. Y sí, siempre, claro, las bibliotecas universitarias tienen muchos más recursos para digitalización, para todos los proyectos más virtuales, y nosotros parece pues que en ese sentido no tenemos tanto. Lo que sí que es verdad que les ganamos en algo, si hay que hablar de competición, es en todo el tema de programas, de actividades virtuales, que ahí sí que las bibliotecas públicas, yo creo que en esos últimos años hemos trabajado bastante. Ganar quizás no, pero sí que hemos equilibrado lo que es las actividades o las propuestas de actividades virtuales. Pero siguen teniendo muchos más proyectos de biblioteca digital. Eso es así y tienen proyectos mucho más sólidos. Nosotros estamos trabajando, pero bueno, nos llevan años de ventaja en ese campo. Pues me sorprende mucho, gracias Ana por eso, pero me sorprende mucho que Antonio lo diga, porque Antonio, si bien está en bibliotecas públicas, tiene mucha cercanía con el mundo académico. Pues digamos se desenvuelve en las universidades mexicanas a unos niveles muy interesantes, y es bueno que lo admita, porque, o sea, digo yo que me sorprende porque yo diría, en todo el mundo esa es otra de las quejas constantes, que las bibliotecas académicas universitarias pues son otro nivel, ¿no? O sea, están en otro nivel. Y incluso se están pensando hace muchos años en transformarse en espacios muy diferentes. El concepto de CRA y el concepto de Learning Commons, en los que se pierde el nombre de biblioteca, digamos, que da mucho lástima, ¿no? A mí me da mucha lástima cuando se dejan de llamar biblioteca. Pero eso es parte de otra historia, Antonio, y hay que buscar con quién debatirla, porque, bueno, Ana es muy interesante, pero vamos a buscar a alguien con quien debatir la historia de las bibliotecas universitarias. Bueno, se nos pasa como siempre el tiempo, Saúl. Volando. Se nos pasa, sí, así es, porque con Ana es maravilloso. ¿Por dónde te pueden seguir en tus redes sociales? Yo antes de que te nos vayas, que te puedan seguir por allí. Me parece que yo te sigo también por allí en Twitter, sí, así que... En Twitter es Ana Broy, o sea, es mi nombre tal cual, todo junto. Buenísimo. Facebook, ¿alguna otra red social? Sí, todo. Tengo Instagram, pero no, la que donde más activa estoy es en Twitter, realmente. Sí, pero tengo Instagram, tengo Facebook, LinkedIn y en todas es el mismo nombre. Buenísimo. Bueno, pues yo creo que vamos a ir redondeando y cerrando ya esta edición. Si el bombardeo de preguntas ha cesado por parte de mis compañeros, yo creo que podemos ir cerrando esta edición. Agradecerte, Ana, por todo tu tiempo y por todo ese conocimiento que nos compartes, aunque sea en este pedacito de tiempo. Bueno, el agradecimiento es mutuo. Ha sido una conversación muy interesante y muy relajada, y realmente hacéis que una se sienta cómoda hablando con vosotros, y por tanto es una buena experiencia para mí haber estado aquí hoy con vosotros compartiendo. Gracias, Ana. Pues ya sabes, para que invitemos a toda la gente, esto es una conversación informal. Aquí la gente sale y vuelve a entrar solamente para acomodarse al lado del invitado. Entonces esas cosas nos pasan, ¿sí? Esas cosas nos pasan. Así que un abrazo para ti. Y Antonio siempre tiene una recomendación final muy importante en nuestro podcast. Más que recomendación, quiero agradecerte primero. La verdad es que no hay mejor bibliotecario que aquel que tiene la generosidad de compartir su conocimiento con los demás, y realmente es un placer haberte tenido aquí. Y a todos los que nos están viendo, ya saben que pues
Si a alguien les cae bien, recomienden Infotecarios. Si a alguien les cae mal, también háganlo, se vale darle la vida a la gente, pero el chiste es compartir la información, así es que ya saben, con tu mejor amigo, tu peor enemigo, comparte este blog. Buenísimo. Bueno, pues hasta la siguiente. Muchísimas gracias. Gracias. Chao, chao. Nos vemos pronto. Adiós.